Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entren en ella, van a encontrar un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desátanlo y tráiganlo. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por este tiempo que tú nos permites. Gracias por venir a tu casa, Señor. Gracias por venir aquí a tu presencia, donde podemos adorar, bendecir tu nombre, Señor. Rogamos y suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos auxilie ahora que vamos a meditar tu palabra, Señor. Abre, por favor, nuestros oídos, Señor, para escuchar tu palabra, nuestra mente para entender y nuestro corazón para sembrar tu palabra. Nos ponemos en tus manos y gracias te damos, Señor, por el tiempo que tú nos permites, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amado hermano. A lo mejor este pasaje, cuando usted era católico, un domingo como hoy se leía, o un pasaje parecido a este se leía. ¿Sí sabe hoy qué se conmemora? Sí sabe. Hoy día de barbacoa, hermano. Ah. Hoy es el Domingo de Ramos. Domingo de Ramos se le conoce así a cuando inicia la semana de la Pasión. Cuando entra Jesús a Jerusalén, eh, eh, aquellos días cercanos a la Pascua. La Pascua, amado hermano, cabe mencionar que es una fiesta judía completamente. O sea, no es ni de los católicos ni de nadie más. La Pascua es una fiesta completamente judía. Entonces, el Señor Jesús, históricamente, si usted está yendo a discipularse, sabe que históricamente la iglesia estableció el Domingo de Ramos muy cercano, con fecha muy cercana a la Semana de la Pasión. Digamos, la Navidad no está tan cerca porque no tenemos mucha certeza de cuándo Jesús nació exactamente. Más o menos podemos calcular que nació entre septiembre y octubre, pero bueno, quedó 25 de diciembre de manera arbitraria. Otros dijeron que el 6 de enero. Y bueno, no hay una fecha. Pero en cuanto a la semana de la Pascua, la semana de la Pasión, sí hay certeza histórica en cuanto a las fechas. Entonces, el tema que yo le quiero hablar del día de hoy, yo le puse un domingo de Ramos sin fruto. Ah, bien curioso. Un domingo de Ramos sin fruto. Comienza, amado hermano, y esta semana, que a lo mejor usted se va a ir de vacaciones, se va a echar un acapulcazo, o aunque sea aquí, pasando Zaragoza, se va a ir a dar un baño, o hermano, con trabajos me baño en mi casa, ahora yo me voy a ir de vacaciones, ¿no? Pero bueno, este calor lo invita a lo mejor a que haga algo, ¿no? Con su familia. Pero eh, eh, realmente lo que debemos de rememorar, de agradecerle al Señor, es que esta semana que va a pasar, se le considera como la última semana de vida de Jesús. La última semana que Jesús estuvo predicando, estuvo ministrando, para ser crucificado un día viernes 14 de Nisan. Aproximadamente, si lo entroncamos con nuestras fechas, es 14 de abril, ¿sí? Cercano al año nuevo judío. Son 14 días nada más que había empezado el nuevo calendario. O sea, Jesús fue crucificado, fue muerto a principios de año judío. Y el Domingo de Ramos se le conoce como Domingo de Ramos porque ¿qué fue lo que sucedió cuando el Señor entró a Jerusalén? Pues las personas recibieron al Señor Jesús en algo que la Biblia lo registra como la entrada triunfal, ¿no? La entrada triunfal a Jerusalén. Entonces, había llegado el momento, amado hermano. Jesús predicó, ministró muy poco en Jerusalén. El ministerio de Jesús se concentró más en la región de Galilea.
Y en la región de Galilea era bien, bien interesante porque era una región donde cohabitaban judíos y gentiles, mientras en Jerusalén la mayoría eran judíos. Pero Jesús no decidió quedarse en Jerusalén o ministrar en Jerusalén, porque bien lo dijo el apóstol Juan, porque a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces Jesús dijo, para que Israel no se queje de que el evangelio no les llegó a ellos, voy a irme a una región, vamos a llamarlo así, neutra. Una región donde Jesús le podía predicar a los judíos, pero también le podía predicar a los gentiles. Porque esa región era una región comercial donde había griegos y romanos en su mayoría y podían escuchar también ellos el mensaje del Señor. Entonces, cuando Jesús entra a Jerusalén, en teología se le llama el reclamo mesiánico. ¿Por qué el reclamo mesiánico? Porque es la primera vez que Jesús entra a la capital de Israel haciendo el reclamo de yo soy el rey de esta nación. Pero ustedes no me han reconocido. Pero lo más curioso, lo más interesante, es que un domingo de Ramos lo reciben como rey, pero el viernes esa misma gente está gritando que lo crucifiquen. Fíjese qué clase de ironía. Un domingo te reciben como en tu casa y lo adoran y lo exaltan y lo alaban, pero el viernes lo tratan como un delincuente. Por eso le puse a este tema Domingo de Ramos sin fruto. ¿Qué generó la alabanza de la gente? Nada, realmente. Realmente no hubo un cambio de vida, realmente no hubo un cambio de expectativa. Porque amado hermanos, es algo que deberíamos de analizar nosotros mismos como cristianos. ¿De qué me sirve los domingos adorar el nombre del Señor, exaltar, danzar, gritar, si en la semana con mis actos estoy gritando todavía que lo crucifiquen? Si en la semana con mi familia, con mis malas actitudes, estoy gritando que crucifiquen al Señor. Si todavía mis actos demuestran que sigo liberando al ladrón y condenando al inocente, ¿verdad? Entonces no pierda Marcos del 1 al 3. Si antes de que me suelte y me empiece a ver feo, vamos paso por paso. Entonces cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, que eran dos pueblitos, vamos a llamarlo así, pueblitos antes de entrar a la capital. Así como antes de entrar a la Ciudad de México, a lo mejor está Texcoco, ¿no? Allá, que está muy buena la barbacoa por allá. O aquellos pueblos que están fuera de la ciudad. Algo así era Betania y Betfagé, ¿sí? O sea, estaba la ciudad principal, la mancha urbana, y a los alrededores había un par de pueblos que no pasaban de 3,000, 2,000 habitantes. Y antes de entrar frente al monte de los olivos, entonces Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de ustedes y luego entren en ella y van a encontrar un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dijere: ¿por qué hacen esto? Díganle que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. A ver, el pollino es un asno joven o un burro joven, no domesticado. O sea, básicamente Jesús estaba arriesgando a montarse en un animal, literalmente en un animal, que en su vida había montado a alguien. Y, amado hermano, una caída de esas, si a veces aquí nos caemos y como quedamos, ¿verdad? Ahora imagínese caerse de un animalito. Vamos a aplicarlo. Hace unos 5 años, 5 o 6 años, me encontraba en un congreso allá en San Luis Potosí y uno de los pastores tocó este tema y preguntaba: a ver,
Si yo pudiera ser parte de esa historia, si yo pudiera ser parte o un personaje de esa historia, ¿quién sería yo, Señor? ¿Serían los discípulos que liberaron, que fueron con la encomienda? ¿Sería alguna de esas personas que te adoró y que dijo, San el que viene, Hosana el hijo de David? ¿Sería yo alguna de esas personas? Y que meditando en su corazón, orando al Señor, él entendió que si él pudiese ser parte de la historia, él sería el burrito. Y le invito, amado hermano, a que piense en eso, y le invito a que si usted y yo vamos a tomar un personaje de esa historia, seamos el burrito. Porque aquí viene algo bien interesante en cuanto al por qué Jesús escogió un pollino y no un asno que ya estaba domesticado. Porque Dios, y escúcheme bien con esto que le voy a decir, porque Dios usa a los disponibles. ¿Me entiende con eso? Hermano, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, yo he predicado, yo hice. Sí, pero ¿qué cree? El hermano que no ha hecho nada de lo que usted ha hecho tiene la actitud de hacerlo. Y es mejor que lo haga alguien que diga, yo quiero hacerlo. No lo sé hacer, pero voy a aprender. El Señor va a usar a los disponibles, amado. El Señor, por alguna razón tan extraña y misteriosa, no va a llamar siempre a las mejores personas para hacer el trabajo. No va a llamar siempre al experimentado con muchos años, con tantas iglesias abiertas y que ha hecho milagros y todo eso. Generalmente Dios no llama a ese tipo de personas. Dios llama al que está disponible. Pero es que, Señor, ¿cómo un pollino si no está ni siquiera domesticado, no lo han entrenado? Si te subes, pues corres el riesgo de que te caigas. Pero el Señor, ¿qué buscó? Algo disponible. Entonces, amado hermano, póngase en un momento. Cuando usted quiere servir al Señor, ¿cuál es la actitud que usted toma? ¿Voy a servir en lo que me gusta o voy a servir en lo que se necesite servir? ¿Verdad? ¿O no? No nos gusta mucho hablar de este tema, ¿verdad? Realmente es a veces incómodo hablar de ciertas áreas dentro de la iglesia que decimos, pues a lo mejor esto no. ¿Me puedo ministrar con usted? Sí, que se quede aquí un testimonio y lo que dije aquí no lo dije, ¿verdad? O sea, hay de usted si alguien de afuera viene y me dice, pero me voy a ministrar con usted. Mire, a mí particularmente me gusta mucho enseñar la Biblia. Me fascina, como usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Pero no necesariamente eso significa que me guste lidiar con usted como pastor. No es lo mismo nada más pararse a enseñar un domingo a que después, oiga hermano, hay este problema y pasó esto y el hermano se enojó con aquel y la familia tal está peleada con la familia tal y apedrearon a tal y aquella persona dice que le jalan las patas en la noche, hay que ir a orar por ella. Amado hermano, a lo mejor uno cuando está sentado de ese lado piensa, ay, qué padre, nada más predica, se sienta, come y se va, ¿no? Y no es así. Entonces, ¿qué pasó? Pues estaba disponible, no necesariamente. Dije, no, señor, no, si a mí me encantan los problemas. Me fascina gestionar problemas, ¿no? ¿Me entiende? Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues que me agarró el señor de su burrito. ¿Y sabe a qué lo invito a usted? A que el Señor también lo agarre de su burrito. Porque yo prefiero ser el burro del Señor a ser un hipócrita que está adorando diciendo sana al hijo de David y a la semana gritar que lo crucifiquen. ¿Me entiende? Prefiero que el Señor me use aunque sea un momento, pero de manera honesta, a que públicamente esté adorando al Señor y que mis actitudes no concuerden con lo que yo hago.
A eso es a lo que lo estoy invitando y reflexionando este domingo de Ramos, que se llama el domingo de los burritos, si lo quiere ver así. El domingo de las personas que dicen: Señor, úsame a mí. Que no sé todavía, Señor, no sé cómo hacerle, no sé cómo, si a los hermanos decirle Dios le bendiga, Dios le guarde, o en hebreo, o yo no sé cómo saludarlos, pero yo los quiero saludar y recibir. Yo no sé cómo le hago, Señor, porque ya ve que las tortillas, yo no sabía que hasta tienen derecho y al revés, ¿no? Yo no sé cómo se dan las tortillas, pero yo quiero servirte, Señor. Yo no sé cómo esta onda de los cables, Señor, pero yo quiero servir, aunque sea hacer un montón, pero yo quiero servir, ¿verdad? Ayudando, estorbando, pero quiero hacer algo. Pero el punto es, amado hermano, que la adoración no nada más es un montón de gritos, es un montón de cantos, es un montón de músicos. No, no, la adoración se refleja en alguien que está disponible para servir al Señor. La adoración se refleja en una persona que está disponible para el servicio del Señor. Esa es actitud de adoración. Amén. Entonces, versos del 4 al 6, fueron y lo encontraron el pollino atado afuera a la puerta en una esquina del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. ¿Sabe que hay gente, amado hermano, que todavía que una persona quiere servir a Dios, hay personas que las tienen atados? Hay personas, amado hermano, y mire, no me lo tome a mal, no me lo tome a que estoy hablando de usted, pero por ejemplo, otra vez me voy a ministrar con usted. Es muchísimo más fácil trasladarle la visión a un muchachito que no le tiene miedo a nada que pase, a alguien, iba a decir ya viejo, pero vamos a decir maduro, ¿no? Maduro. A alguien ya maduro que dice: no, no se puede. No, esto no vamos a hacerlo. Prefiero mejor, ¿tiene hijos? Sí, mejor mándeme al hijo, trabajo con él. No, pero yo soy el que sabe. No, no quiero con usted, quiero con el hijo. ¿Por qué? Porque esos sí son entrones. Y el viejo pues ya está cansado, amargado, ya no quiere a la señora, ya no quiere al hijo. Bueno, no es su problema. Pero hay padres que tienen atados a sus hijos para el servicio a Dios. ¿Y qué vas a hacer el domingo? No, pues me toca servir en la iglesia. No, ¿qué te toca servir en la iglesia? Hoy es el funeral de Chabelo y aquí te quedas. A las 7 de la mañana aquí te quedas. Y atan a sus hijos. Y en lugar de que los padres sean una plataforma de que impulsen a sus hijos al propósito que Dios tiene para con ellos, los padres resulta que son un estorbo. Resulta que los padres vienen a atar en la esquina del camino del propósito. Fíjese luego cómo son los padres. Tienen el camino enfrente y justo ahí atan a sus hijos. No, es que tú tienes que estar aquí, porque yo soy tu padre y porque yo lo digo. Perdóneme, pero un día usted no va a estar. ¿Y qué va a hacer su hijo sin usted? Dígame qué va a hacer. Si no le enseña a madurar, si no le enseña a gestionarse por sí mismo. No, es que no quiero que se meta en problemas. Se tiene que meter en problemas para que aprenda a madurar. No, es que no quiero que le pase nada. Le tiene que pasar algo para que aprenda a madurar. Deje de atar a sus hijos al propósito que Dios tiene con ellos. Y de una vez le digo y le advierto, el propósito tiene caídas. El propósito tiene muchos dolores de cabeza. El propósito tiene muchos errores que van a cometer sus hijos. La van a regar. Van a regar la cajeta y todavía la van a embarrar. Y usted como su padre tiene que apoyarlos. Porque bien lo dice la escritura, que los hijos son
como manos en flechas del cazador. Ya use el arco. Es tiempo de agarrar la flecha y que llegue al destino. Pero ya tiene que usar el arco. Ya pasó mucho tiempo afilando la flecha. Y va a llegar el día donde ya no va a tener filo. Se le va a acabar el fierro. Y ahora a ver si con pura madera entra. No estorbe los propósitos que Dios tiene para con sus hijos. Yo sé que a lo mejor los hijos están, ya ves, papá, te estoy diciendo. Obviamente, eh, 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 de ser marimbero a ser ingeniero, pues apóyelo que es ingeniero, ¿no? Obviamente a veces a los 10, 12, 13, 14, 15 años llegan unas ideas bien raras, ¿no? No, mira, papá, yo quiero hacer esto toda mi vida, ¿no? Y usted lo tiene que orientar, lo tiene que guiar, pero no lo tiene que estorbar. Imagínese que el Señor llama a su hijo para que sea de la alabanza. Vamos a poner, para que sea de la alabanza. Requiere un montón de horas de estudio, ¿no? Yo me acuerdo, yo dejé sordos a la familia, amado hermano, con la batería. No tiene idea, amado hermano, todos los días, sabe Dios cuánto tiempo. Y yo otro, y yo tocaba re feo. Y la batería sonaba igual de feo. Y dale, y duro, y dale, y dale. Para que lleguen al propósito no es un camino muy sofisticado, que digamos. No, que me puso a cantar la hermana y ahí anda. ¡Amado! No, ¡amados! No, hijo, búscate otra cosa que te ponga a hacer el Señor. Y a lo mejor lo logra. Pero lo que dicen los padres, no, no tienes el talento, canta re feo. No, tocas horrible, ¿no? Ah, pues toque usted, a ver. ¿Ah? A ver, hágalo usted. Porque fíjese, los discípulos llegaron, lo desataron y no faltó el chismoso que dice, ¿qué van a hacer con mi hijo? ¿Qué tanto a la iglesia? ¿Qué tanto ahora? ¿Qué se lo van a llevar? ¿Y ahora qué lo van a poner a hacer? ¿Y qué tantas cosas van a hacer ahí? Bueno, pues como usted no quiere, por eso lo llamamos a él. No lo estoy llamando a usted, usted vaya a hacer lo que usted tenga que hacer, pero mínimo al hijo no le estorbe. ¿Me entiende? Preferible ser burritos, adoradores hipócritas. Sigamos, amado hermano, dice el verso 7 y 8, y trajeron el pollino a Jesús. Bueno, está bien, ya vete a la iglesia, ya sí está bien, ya haz lo que quieras de tu vida, ¿no? Pero te acordarás de mí en unos años, ¿verdad? Ahí a veces ahí tienen a los hijos, ¿no? Pero trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Al que está disponible para el servicio del Señor, es el Señor el que lo unge, es el Señor el que lo capacita, es el Señor el que le da la habilidad. El Señor por eso le puso el manto diciendo, tú ya eres mío. El Señor le puso su manto, echaron sus vestiduras y Jesús dijo, ahora sí está listo para servir. Y dice, y se sentó sobre él. Ay, amado hermano, esto de verdad es una satisfacción impresionante, amado hermano. Decirle, Señor, sí te fui útil. Burro, pero útil. ¿Verdad? Imagínese con Sansón, una de las hazañas más impresionantes de Sansón es que, mató a toda una compañía de filisteos con la quijada de un burro. ¿Ah? Si el Señor puede usar la quijada de un burro, ¿qué no hará con el burro completo? ¿Verdad? ¿Qué no va a hacer con nosotros completo? También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban las ramas de los árboles y las tendían por el camino. Aquí empieza la entrada triunfal. Y recibieron de esta manera al Señor, amado hermano. Ahora, investigando culturalmente,
¿Por qué recibieron así al Señor si en Jerusalén casi no lo conocían? Esa es una de las preguntas que surgen. Porque las multitudes le seguían, pero era en Galilea. O sea, en Galilea sí Jesús era muy conocido, era bien famoso en Galilea, pero en Jerusalén casi no. ¿Por qué lo recibieron de esa manera al Señor si no era conocido en Jerusalén? Investigando, amado hermano, a lo mejor esto nos va a chocar un poquito con lo que aprendimos ahí con el Padre o lo que aprendimos ya dentro de la iglesia. A ver, en vísperas de la Pascua, Jerusalén recibía muchos peregrinos, un montón de peregrinos que llegaban a adorar al templo, ¿no? Lo que sucedía, amado hermano, ahí es que la gente de Jerusalén, si no era hospitalaria, por tradición esa semana tenía que serlo. Y cada peregrino que entraba lo recibían de manera triunfal, pero no sabían quién era. Y el canto, me voy a adelantar un poquito, se entonaban los salmos de Jalel, que es lo que le dijeron al Señor. Entonces, póngale que ese día, ese domingo de Ramos, recibieron al Señor así, pero al otro día llegó otro peregrino y lo recibieron igual. Culturalmente esa era la costumbre. Entonces aquí tenemos otra cosa, la gente no sabía ni a quién estaba adorando. Ese es otro problema entonces que hubo el domingo de Ramos, porque tendían las ramas de los árboles, que las cortaban, echaban sus mantos, pero el problema es que la gente no tenía ni idea ni a quién le estaban echando los ramos. Salmo, bueno, se lo doy solamente como referencia, es el Salmo 118, 119, 21 y 22 son los salmos de Jalel que se le conocen y eran los salmos que se tenían acostumbrados a cantar en vísperas de la Pascua. Entonces, muchos peregrinos eran recibidos de esa manera. De modo entonces que es muy probable que la entrada triunfal la gente recibió al Señor, pero no tenían idea de a quién estaban recibiendo. Versos del 9 al 11. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces que decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, y Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Esta parte, amado hermano, entonces de que la gente empezaba a gritar Hosana y bendito el que viene en el nombre del Señor, era ya un himno que se tenía estipulado cantar para todo aquel que entraba. Es decir, ni siquiera se lo estaban cantando de corazón al Señor. Y eso es de lo peor, porque a veces la gente no tiene idea de a quién está adorando. Y eso es muy peligroso, amado hermano, porque una adoración sin conocimiento no genera fruto. Una adoración sin entendimiento no genera fruto. Por eso también dice la Escritura, te voy a alabar también con mi entendimiento. Voy a entender a quién estoy adorando, voy a entender a quién estoy alabando, a quién le digo sana. Porque imagínense, entraba un traidor y ese también porque eran vísperas de la Pascua, a todos lo recibían igual. A todos. Y aquí yo le pregunto, ¿usted cree que Jesús se creyó esa adoración? ¿Verdad que no? La intención de Jesús de ir a Jerusalén era dar el discurso del Monte de los Olivos y prepararse para su muerte. Pero la intención jamás fue que la gente lo adorara y lo reconociera. Esa no era la intención del Señor. La gente lo recibió, la gente eh, dio alabanzas, pero como le decía, no adoró con el entendimiento. La palabra Hosana significa sálvanos. Eso significa la palabra Hosana, amado hermano.
Y era un clamor mesiánico esperando a que Israel salvara, a que Dios salvara a Israel de sus enemigos. Porque en la época de la Pascua se conmemoraba la salida de los judíos de Egipto y cómo Dios derrotó a los egipcios en el Mar Rojo. Fue una maravilla. O sea, se recordaban los milagros que Dios había hecho en el Éxodo. Pero sucedió, amado hermano, que ahora Israel en ese tiempo estaba bajo el yugo de los romanos. Estaba bajo yugo de Roma. Entonces se entonaban esos salmos esperando, diciendo, así como una vez nos salvaste de los egipcios, ahora sálvanos así de los romanos. Por eso los salmos de Hosana, Hosana es Señor, sálvanos. Sálvanos, Señor. ¿Me entiende, amado hermano? Jesús esperó a que atardeciera, aproximadamente 5 o 6 de la tarde, bajó la actividad, porque se tenía acostumbrado que los peregrinos llegaban por las mañanas hasta parte de la tarde. Y muy probablemente Jesús se fue a Betania simplemente porque se engentó. O sea, muy probablemente dijo, ¿sabes qué? No me voy a quedar en Jerusalén, vamos a bajar al pueblito de abajo. Válgame la redundancia, vamos a bajar abajo. Y se fue a Betania. Y vamos al verso 12 al 14. Se quedó en Betania Jesús con sus discípulos y dice, y al día siguiente, cuando salieron de Betania, ¿qué dice? Tuvo hambre. Y viendo de lejos, y este es un relato bien interesante, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, no encontró nada sino puras hojas. ¿Por qué Jesús encontró solo hojas? Aquí Marcos dice, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Qué cosa tan más interesante. A ver, ¿por qué? Aquí esta es una de las preguntas que muchos se han hecho. ¿Por qué Jesús maldice a la higuera si no era tiempo de fruto? ¿Nunca se ha preguntado eso? ¿Por qué Jesús va a buscar fruto de un árbol donde no era tiempo? Y ahí sí no lo podemos espiritualizar de es que el Señor espera frutos anticipados aún de nosotros. Espiritualmente, si quiere, lo podemos ver así, ok. Pero el hecho literalmente, así, vamos a tomar el hecho crudo. Es injusto que Jesús le diga a la higuera que ya no va a dar más fruto simplemente por el hecho de que no encontró higos y además o se le olvidó al Señor o no le dijeron o no sabía que no era tiempo de higo. Ahora, esto tiene una explicación también cultural. La higuera, amado hermano, el árbol de la higuera, no sé si le gusten los higos, ¿verdad? Si le gustan. Está bien interesante el proceso de cómo nace la higuera también. Alrededor de esa época del año, amado hermano, faltaban más o menos 6 semanas, que es más o menos un mes y medio, para que la higuera diera fruto. ¿Sí? Y obviamente uno no se puede comer una fruta que no ha madurado, ¿verdad? Y usted sabe cómo se ven todos feitos ahí, porque no ha madurado. Pero la higuera daba, vamos a llamarlo así, un prefruto. Antes de que diera el higo, daba un prefruto que se llama breva. ¿Sí? La breva. A lo mejor si usted sabe un poquito de eso, me va a entender. La breva era un prefruto que es más blando que el higo, pero se daba semanas antes de que se diera el higo original.
y era completamente comestible la breva. Es completamente comestible. Entonces Jesús no iba buscando higos, Jesús iba buscando breva. Entonces los agricultores de ese tiempo decían, a ver, ya viene la temporada de higos. Si da breva, es que va a dar higos. Si da pura hoja, es que ni va a dar breva y tampoco va a dar higos. Entonces, cuando Jesús encontró que la higuera tenía puras hojas, se dio cuenta de algo. Esta higuera ni va a dar breva y por lo tanto todo este año no va a dar fruto. Aquí está lo interesante. Y Jesús maldice a la higuera en representación de Israel, diciendo: Israel, mínimo de ti esperaba que me reconocieras. Esperaba esa breva. Esperaba aunque sea reconocimiento de que dijeras: este sí viene en el nombre del Señor. No esperaba ni siquiera adoración, no esperaba ni siquiera todo lo que los gentiles ahora hacen. Eso no lo esperaba el Señor. Lo primero que Jesús esperaba mínimo de Israel era el reconocimiento. Y no lo encontró. Y Jesús dijo y entendió: si no me van a dar reconocimiento, mucho menos me van a dar adoración. Y por eso Jesús le dice a la higuera: nunca más vas a volver a dar fruto, porque no espero de ti fruto ni de breva, y todo este año no vas a dar. Entonces, amado hermano, verso 15, llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, fíjese qué cosa tan más impresionante, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban. Fíjese qué cosa, que alguien aquí se ponga como loco y tire la mesa de la librería y le tire a las hermanas las estufas. Yo soy el primero que se le va encima. Pero fíjese todo esto que hizo Jesús. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los asientos de los que vendían las palomas y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo y les enseñaba diciendo: no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Cuando atardecía, Jesús y sus discípulos solían salir fuera de la ciudad. Básicamente Jesús subió a Jerusalén, se dio cuenta de todo lo que estaba en el templo el domingo. El lunes llega a Jerusalén y tira todo. A ver, aquí hay algo bien interesante. ¿Por qué nadie detuvo a Jesús? ¿No? Esa es la pregunta. O sea, ¿por qué nadie le dijo: oye, espérate? Porque en la ley de los rabinos estaba estipulado que solamente pudiese haber cierto número de personas que podían vender los animalitos para el sacrificio. ¿Qué sucedió en esa época? Que se excedió el número de comercios y ya sea un rabino o una persona que cumpliese la ley, tenía todo el derecho de desalojar el exceso de comercio en el templo. Por eso nadie detuvo al Señor, porque Jesús estaba cumpliendo la ley. Por eso nadie detuvo a Jesús, porque estaba cumpliendo lo que la ley de los rabinos tenía estipulado. O sea, sí se tenía permitido vender y cambiar dinero, pero cierto número de comercios. ¿Qué sucedió? Que en el atrio, que era la parte más grande del templo, ya era completamente un tianguis. Y el Señor desalojó el exceso de comercio que ahí había. Por eso los escribas y los fariseos no le dijeron nada. ¿Cómo le hacemos? Pues nos está quitando el negocio. Aquí les cobramos renta del puesto, una lana, pero nos está quitando el... ¿Por qué no lo pudieron destruir? Porque la multitud se acordó: es que esto dice la ley. Jesús lo único que está diciendo es cumplir la ley.
por eso les dijo el Señor, yo no he venido a abolir la ley, sino he venido, me gusta esa versión en griego que dice, a darles la verdadera interpretación de la ley. ¿Y qué hizo Jesús después de correr a todos? Solía irse de Jerusalén. No se quedó en Jerusalén, fíjese. Nunca se quedó en Jerusalén. Verso 20, por la mañana cuando pasaban vieron la higuera seca desde las raíces. Regresamos al tema de la higuera. ¿Qué estamos aquí? En martes, ya es martes. Vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo a Jesús, Raboni, o rabí, o maestro, mira la higuera que maldijiste y se ha secado. Y Jesús respondió, tengan fe en Dios. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas que oren y las pidan y crean que ya las han recibido, les serán concedidas. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará las transgresiones. El ejemplo de la higuera. Aquí, amado hermano, hasta los teólogos no tienen exactamente por qué Jesús relaciona la higuera con un ejemplo de fe. Porque es extraño lo que Jesús hizo. Vamos a ser muy honestos. Es raro que Jesús haya maldecido una higuera, pero el Señor pone el ejemplo de fe diciendo, a ver, la higuera no es el tema principal. El tema principal es la fe que debe de operar en ustedes para que lo que crean en el nombre del Señor y lo pidan en el nombre de Él, les será concedido. Y esto se puede correlacionar, por ejemplo, con gente que nos hace daño. Sí, con esos que nos caen mal, con esos que buscan nuestro mal. Mira, Señor, la Biblia dice que te pida con fe y tú dices que tuya es la venganza. Yo te pido con fe, Señor, que hagas justicia. ¿Ame a sus enemigos? Claro que sí, pero usted no haga justicia de su propia mano. La justicia de Dios llega por muchas maneras, un montón de maneras. Jesús se sintió agredido por la higuera, no por la higuera literal, sino por la higuera que representaba a Israel. Y Jesús creyó y dijo, estos no van a dar fruto en un largo tiempo. Y Señor, haz justicia. ¿Y sabe qué dijo Israel? Cuando crucificaron al Señor, cuando dijeron, crucifícale. Y su sangre, ¿se acuerda de esa frase que dijeron los israelitas? Sea sobre nosotros. Entonces, ¿de qué se quejan de todos los genocidios que pasaron? Sí fue lo que pidieron. Pedro y Juan, Jesús estaba hablando de su crucifixión y Pedro y Juan le dicen, Señor, queremos pasar por la misma copa que tú. Jesús eso no se los pidió. Por eso tenga cuidado con lo que se compromete con el Señor. Si el Señor no le pide más cosas, ni se comprometa ni se meta cosas que Dios no le pide. Pedro y Juan le dijeron, no, Señor, podemos pasar por la misma copa que tú pasaste. Y a uno lo crucificaron de cabeza y al otro lo metieron en aceite hirviendo. Eso no se los pidió el Señor, pero ahí andaban, amado hermano, de lengua suelta. Y la higuera es ese ejemplo también. Los que nos llegan a maldecir, deje que el Señor seque esa higuera mala. Deje que el Señor seque esos frutos malos. Espere en Dios y espere con fe. Y el Señor va a secar las higueras que no le benefician el fruto para usted. Pero no la corte usted. La Escritura dice que son los ángeles quien van a hacer esa separación al final de los tiempos.
Amén. Acabamos el capítulo. Ya nos faltan 10, mire. 27. Llegaron de nuevo a Jerusalén. Y cuando Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas, o quién te dio autoridad para hacer esto? Ya nos quitaste el negocio, ya los corriste, ya cumpliste la ley. Pues ¿con qué autoridad vienes y haces esto? Si no eres ni parte del Sanedrín, no eres ni fariseo, ni saduceo, ni esenio, ni nada de lo que somos, ¿con qué autoridad vienes y haces esto? Jesús le respondió: yo también les haré una pregunta y respóndanla. Entonces les diré con qué autoridad hago estas cosas. Fíjense, me gusta el carisma de Jesús. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondan. Fíjense el carácter que tenía Jesús, ¿verdad? Y se enoja de que sus hijos le respondan así. Así respondía Jesús. ¿Ah? ¿Quieres mi respuesta? Bueno, respóndeme otra pregunta. Y ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él dirá: entonces ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, pero temían a la multitud, porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. O sea, los puso entre la espada y la pared. Respondiendo Jesús, dijeron: no sabemos. ¿Y qué les dijo Jesús? Bueno, tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Vaya que tenía un gran carácter el Señor Jesús, ¿verdad? Tenía un carácter maravilloso para contestar, para debatir. Me fascinaban muchas de sus respuestas, ¿verdad? Algunos les decía: oye, Señor, ¿por qué les hablas con parábolas? Para que entiendan. Y a estos, pues para que no entiendan, ¿verdad? ¿Sí se acuerda de eso? Pero a ustedes, bendito sea Dios, le dijo a los discípulos, pero a ustedes les es concedido saber los misterios del reino de los cielos. Así comenzó la pasión. Llegamos en miércoles. Pero la enseñanza principal de todo esto, amado hermano, es lo siguiente. ¿Qué tipo de ramo le voy a aventar al Señor? ¿O quiero que se monte en mí y que me use? ¿Qué quiere ser usted este domingo? ¿El que avienta las ramas, que grita como loco y no sabe ni lo que grita ni a quién adora? ¿O la persona que dice: Señor, la verdad no soy muy expresivo, no soy gritón, no me gusta la gente, pero si quieres, me puedes usar? ¿Qué quiere ser usted hoy? Reflexiónelo un momento. ¿Cómo quiere que el Señor lo use hoy y el resto de su vida? ¿Quiere seguir siendo parte de la multitud que danza, que grita, que toca, que hace, y que el viernes va a decir: crucifícalo? ¿O el que dice: Señor, con una sola vez que pongas sobre mí tu manto, con eso tengo para toda la vida? ¿Qué quiere ser usted hoy? Póngase de pie. Vamos a orar.